Hoy vamos a hablar de una mentira hermosa, de esas que suenan humanas, solidarias, buenas, pero que cuando tocan el poder dejan siempre la misma marca: pobreza, fuga de gente y destrucción. Porque la izquierda tiene un truco viejo: te vende intenciones y te cobra resultados. Y mientras gritan justicia social, el país se paraliza, el laburo desaparece y el que puede, se va. Así que hoy no vamos a debatir eslogans. Hoy vamos a hacer lo que más les molesta: mirar la realidad de frente. Porque en política, dato mata relato, y la historia ya emitió sentencia. ¿Todas las ideas, todas las teorías de la izquierda están equivocadas? Mirá, la gente vota con los pies, Horacio. La gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que a la izquierda se la juzga por sus intenciones, presuntamente buenas, y a la derecha se la juzga por sus resultados, que en general son muy buenos, pero claro, cuando uno compara las intenciones con los resultados, está haciendo una comparación injusta. Lo que hay que hacer es ver la realidad. La gente, ¿a dónde se moviliza generalmente? ¿A países capitalistas o a países socialistas? Esto pasa en nuestra propia región. Hemos tenido la diáspora más impresionante del siglo XXI, de millones de venezolanos huyendo del paraíso socialista. Lo hemos visto en Cuba desde el año 1959 hasta la fecha, y te doy un dato que es impresionante. En el año 2021, solamente ese año, en Cuba, la población pasó de 11,5 millones a 8 millones de cubanos. Es decir, perdieron una brutalidad de habitantes que huyen de los paraísos socialistas. Y esto durante la Guerra Fría se vivió en un experimento inigualable que fue la partición de Alemania. Por un lado una Alemania capitalista, por otro lado una Alemania socialista, y la realidad es que la gente quería ir desde el socialismo hacia el capitalismo y no al revés. Entonces al final la gente vota de dos maneras, Horacio: por un lado con las manos, cuando se llaman a los procesos electorales, y por otro lado con los pies, y votan con los pies generalmente cuando la izquierda gana. La pobreza acecha y la falta de esperanza en un pueblo es lo que hace que se expulse tanta gente. Lo vimos también durante el kirchnerismo. En Argentina, el proyecto del socialismo del siglo XXI se llamó kirchnerismo y expulsó a jóvenes del país que tenían mucho para dar en la Argentina y que sin embargo fueron a buscar un futuro mejor a otro lugar. Entonces, las ideas importan. No solamente las políticas económicas son los que van a cambiar a la sociedad argentina, sino también la cultura, y por eso con Fundación Faro eso es lo que impulsamos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por invitarnos a este acto. La verdad que estamos muy emocionados, seguramente como todos ustedes, después de escuchar a tantas compañeras y compañeros que nos han emocionado. Nosotros queríamos empezar contándoles que con Miriam, con Alejandro Vilca, con Cristian Castillo, venimos de asumir como diputados, luego de años de lucha contra el gobierno de Milei y de una intensa campaña electoral, donde levantamos fuertes consignas antiimperialistas. Y no sé si ustedes pudieron ver nuestra jura, que generó un revuelo enorme, un escándalo. En Argentina tuvo muchísima repercusión, con la televisión pasando nuestra jura en muchos programas, millones de reproducciones en las redes sociales, muchísimo apoyo de muchos trabajadores, de muchos jóvenes jubilados que enfrentan a Milei, y generó la reacción de la ultraderecha, que se puso muy nerviosa. Ustedes saben que en el recinto de la Cámara de Diputados estaba Javier Milei. Y ahí, cuando juramos, con Miriam empezaron a gritarnos, empezaron a insultarnos, porque nosotras juramos por el pueblo palestino en la cara de Milei, el amigo de Netanyahu y de Trump, que financia ese genocidio. Porque ahí alzamos nuestra voz
contra el pacto de Milei con Trump, que significa más sometimiento al imperialismo, al FMI, y porque también dijimos ahí mismo que claramente y con mucha fuerza, fuera yanquis de Venezuela, fuera yanquis de toda América Latina. Muchos de los que nos han apoyado en estas elecciones conocen de nuestra pelea internacionalista. Fuimos la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires, principal concentración obrera del país, y en la ciudad de Buenos Aires, con Miriam, el centro político de la Argentina. Pero esto excede el mero dato electoral. Lo que muestra es que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que es una coalición de partidos que levantamos un programa anticapitalista y socialista, y nuestro partido, el PTS, como principal referencia de ese espacio, se viene abriendo camino de una salida de independencia política de los trabajadores, de la construcción de una fuerza de independencia política de los trabajadores por fuera del peronismo y de cualquiera de las variantes de conciliación de clases. Y quiero decirles que mucha gente reivindica al Frente de Izquierda y al PTS porque estamos en la primera fila de cada una de las luchas, como todas las semanas, todos los miércoles, junto a los jubilados y jubiladas que después de trabajar una vida están enfrentando a Milei todos los días, todos los miércoles, gracias al compañero Titín que me acercó la bandera de nuestros jubilados del PTS que están ahí enfrentando al gobierno represor de Milei todos los miércoles, junto a los trabajadores, junto a todo el pueblo. Y quiero decir que obviamente para nosotros es un gran orgullo que nos reivindiquen por esto, que nos saluden en la calle permanentemente, pero nosotros claramente lo vemos como parte de retomar las mejores tradiciones del movimiento socialista internacional, llevando al Parlamento no solamente las denuncias contra el Estado capitalista, contra las patronales, a sus partidos y demás, sino también porque apostamos a la movilización extraparlamentaria de las masas y por eso estamos ahí en cada pelea, poniendo el cuerpo con los trabajadores y trabajadoras, con la juventud que enfrenta el ataque a la educación pública y con todos los sectores que enfrentan al gobierno de la ultraderecha de Milei. Nuestra organización cuenta con miles de compañeras y compañeros que en sus empresas, en sus fábricas, en los hospitales, en los lugares de trabajo y de estudio, en las universidades, dan batalla contra las patronales, contra la burocracia sindical, contra la burocracia estudiantil. Y la pelea que damos en el Parlamento justamente está puesta al servicio de construir una gran fuerza en los sindicatos y en los centros de estudiantes, en cada barrio, para poder vencer en la lucha de clases. Ese es nuestro objetivo, construir una gran fuerza de la clase trabajadora para vencer en la lucha de clases. Miren, compañeras y compañeros, el plan de Milei es muy claro. Reprimarización de la economía. Hoy la utilización de la industria argentina está en el 60%. Hay miles de despidos de trabajadoras, de trabajadores. Su objetivo es promover el extractivismo y conseguir dólares para pagar esa deuda fraudulenta con los especuladores financieros. Esto seguramente traerá más ajuste contra las mayorías, más miseria, y ahora está impulsando una reforma laboral esclavista y más ataques. Miren, la derecha habla de la modernización laboral, habla de libertad, pero en realidad lo que quieren es devolvernos a la esclavitud. Por eso desde la izquierda, desde nuestro partido, junto a distintos sectores del sindicalismo combativo, lanzamos una convocatoria para este jueves en Buenos Aires y en todo el país para movilizarnos contra la reforma laboral
y fíjense que después de esta convocatoria, las centrales sindicales también sacaron una convocatoria a movilizarse contra la reforma laboral. Centrales sindicales que vienen siendo cómplices de Milei, que vienen dejando pasar todos los ataques contra el pueblo trabajador. Para que se den una idea a ustedes cómo está la conducción, la burocracia sindical y el peronismo que conduce la CGT, la principal central en la Argentina, que en varios medios de comunicación dijeron que la izquierda le marcó la cancha a la CGT convocando a esta movilización contra la reforma laboral. Ahí vamos a estar con miles de compañeras y compañeros, con una columna independiente y con un documento propio exigiendo un verdadero paro nacional y un plan de lucha, una huelga general hasta derrotar a Milei, la reforma laboral y todo su plan. Y déjenme decirles, compañeras y compañeros, que con Miriam charlábamos y con todos los compañeros decíamos qué entusiasmo nos genera ver a la clase obrera de Portugal que se levantó en una huelga general con cientos de miles en las calles contra la reforma laboral de la derecha. Ese es el camino. Nuestra lucha es una sola, la pelea contra los capitalistas, porque la clase trabajadora es una y sin fronteras. También en nuestro país quieren liquidar todas las leyes protectoras del ambiente. Y ustedes acá conocen bien los ataques a la Amazonía, ese pulmón verde del mundo que está amenazado por la minería, por la deforestación. Y hace pocos días estuve en la provincia de Mendoza, donde frente al proyecto minero San Jorge, miles y miles de personas salieron a las calles. Allí estuvimos participando de esa movilización contra la mega minería, diciendo el agua no se negocia. El grito de miles en Mendoza, los que saludamos desde aquí, desde este acto internacionalista en San Pablo. Sabemos que estas luchas no pueden triunfar de manera aislada. Por eso tenemos que unirlas en la perspectiva de una huelga general para derrotar los planes de Milei y de los capitalistas. Por eso estamos peleando por recuperar los sindicatos y organizar encuentros, coordinaciones desde abajo, como la que hicimos en la provincia de Córdoba o en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, donde participaron casi todos los sectores combativos del movimiento obrero. Y queremos plantearnos, por supuesto, a las demás fuerzas del Frente de Izquierda y a los sectores combativos del movimiento obrero la construcción, la lucha por la construcción de un gran partido de la clase trabajadora que supere la experiencia histórica del peronismo de conciliación de clase con los capitalistas. Para finalizar y dejarle la palabra a Miriam, quiero decirles que frente al imperialismo que solo nos ofrece saqueo, destrucción ambiental, guerras, genocidios, reformas laborales para esclavizar más a la clase trabajadora, la única perspectiva es la unidad de la clase trabajadora con esa juventud que muchos compañeros expresaron muy bien en este acto, con todos los sectores populares y oprimidos del mundo, para poner en movimiento la fuerza de los que mueven la industria, de los que mueven el transporte, el comercio, las escuelas, los hospitales, de los que mueven todo. Una fuerza que organizada desde abajo y con una estrategia para vencer será imparable. ¡Viva la lucha de la clase obrera internacional! ¡Viva nuestra lucha por el socialismo! ¡Viva la Cuarta Internacional! Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias. La verdad es que se respira lucha. Se respira lucha con todo lo que se vio, con todo lo que dijeron los compañeros y las compañeras que hablaron antes. Y como dijo Nico, y para toda la delegación de compañeros que venimos del PTS de Argentina, es un gran orgullo estar acá. Tuve la oportunidad hace unos meses nada más de estar en un enorme acto internacionalista en Francia,
que organizaron los compañeros de RP, de Revolución Permanente, y bueno, ahora de los compañeros y compañeras del MRT, que me parece que es muy importante destacarlo, porque muestra que somos una corriente internacional con gran expansión y con gran dinamismo. Y por eso estamos muy, muy orgullosos y orgullosas. Y recién veía con emoción lo que pasaba arriba de este escenario, con Pablito, con Brandao, con los compañeros que subieron, y pensaba que en Argentina estamos abriendo una discusión sobre un planteo de un partido de la nueva clase trabajadora. Bueno, eso que vimos acá es la nueva clase trabajadora que sufre la opresión, que sufre el racismo, cada vez más feminizada, cada vez más explotada, que la intentan dividir. Y por eso la tarea de los revolucionarios se hace cada vez más acuciante. Y ayer en algún reportaje, hoy charlando con compañeros, con compañeras, todos nos preguntan, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo está Argentina? ¿Qué pasa en Argentina? Claro, lo ven a Milei por el mundo, ¿cómo no van a preguntar? Y yo les quería decir algo esencial para entender lo que pasa en Argentina. Argentina está cada vez más atada a la política del gobierno de Estados Unidos. Tan atada está que hace unas semanas nada más votó en Naciones Unidas contra una resolución que condenaba la tortura. Solo Argentina, Estados Unidos y el Estado genocida de Israel votaron en condenar la tortura. Y esto es muy importante, porque nuestros países, Brasil, Argentina y nuestros países hermanos del Cono Sur, hace apenas 50 años sufríamos el Plan Cóndor, con desapariciones, con torturas, y ahora ellos se niegan a condenarlo. Esa es la situación que estamos viviendo en Argentina. Y claro que ustedes en Brasil saben la necesidad de condenar la tortura y de esas prácticas a manos de las fuerzas policiales, de la mano de las fuerzas de seguridad. Claro que lo saben, compañeras. Saludamos su lucha precisamente por eso. Y le quería dedicar unas palabras especialmente a las compañeras mujeres, a quienes pelean por los derechos de las disidencias sexuales. Porque he visto en los últimos días, en las últimas semanas, las movilizaciones contra la violencia de género también aquí en Brasil. Las estadísticas de violaciones, de femicidios, la verdad que producen escalofríos. Esta internacional reaccionaria de los Trump, de Milei, de Bolsonaro, claro que nos han elegido como enemigas. Las mujeres somos sus enemigas, pero las mujeres somos las que realizamos los trabajos, los peores trabajos, y son los peores pagos, las tareas de limpieza, las tareas de cuidado, de la salud, de la educación. Nos quieren sometidas, pero nosotras, compañeras, compañeros, nos tenemos que rebelar, nos tenemos que poner de pie. Nos tenemos que poner de pie porque estamos en cada rincón del planeta y decimos orgullosamente que hace 20 años en Argentina fundábamos Pan y Rosas, nuestra agrupación feminista socialista. Y hoy podemos decir que Pan y Rosas ya está en más de 14 países, acompañando la construcción de nuestra corriente internacional. Bien fuerte tenemos que decir, basta de capitalismo patriarcal, basta de capitalismo patriarcal. Y Estados Unidos avanza, Estados Unidos de la mano de Trump avanza. En el terreno político se metió en la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, la ex vicepresidenta de la Nación de la Argentina, para pedir que se la condene. En Brasil, para pedir la impunidad de Bolsonaro, del criminal Bolsonaro. También
avanza en el terreno económico, con el Fondo Monetario imponiendo condiciones terribles a nuestros países. Y ahora está haciendo una gran avanzada militar en el Mar Caribe y en Venezuela, que nosotros tenemos que repudiar fuertemente. Estados Unidos quiere alinear a lo que considera que es su patio trasero y no lo podemos permitir. Pero esto, compañeros y compañeras, no solo condiciona la política de gobiernos lamebotas como el de Milei, no solamente, también condiciona la política de la oposición. Por eso, el Frente de Izquierda Unidad que encabezamos con Nicolás del Caño, con Cristian Castillo, con Alejandro Vilca, cerró su campaña electoral frente a la Embajada de Estados Unidos, denunciando el sometimiento al Fondo Monetario y repudiando el genocidio en Palestina. Mientras la oposición cómplice callaba, guardaba silencio, como hizo también frente al genocidio. No dijeron nada, se callaron la boca, y el silencio cuando hay un genocidio se llama complicidad. Son cómplices por callar, callar y callar. Parece increíble, pero en Argentina los líderes sindicales de las centrales sindicales alineados con el peronismo van a sacarse fotos a la Embajada de Estados Unidos, brindan, se toman algún champán con el embajador de Estados Unidos, y otros que se dicen nacionales y populares, con mucha raíz popular, no toman champán, se toman unos mates. ¿Vieron que en Argentina tomamos mate? Bueno, se toman unos mates con el embajador. El cipallismo es el mismo, no cambia según la bebida que tomes. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Por eso nosotros, nosotras, desde la izquierda, nos hemos convertido en el último tiempo en una gran referencia antiimperialista. Y decimos bien fuerte, no queremos ser una estrella más de la bandera yanqui. Fuera yanquis de Argentina, fuera yanquis de América Latina. Pero Argentina no solo es un laboratorio de ajuste, de mucho ajuste, de represión, de mucha represión, sino que también deja una poderosa enseñanza que queremos compartir con ustedes. Argentina vivió algo que pasa en otros países, la construcción de frentes políticos que se proponen gestionar el capitalismo con rostro humano. En Argentina se habla de un capitalismo humano, que no sea salvaje. Bueno, nosotros tenemos que ser contundentes porque lo vimos. Todos esos proyectos que se proponen gestionar el capitalismo con el rostro que sea, terminan fracasando. Y esto tiene una explicación, porque en este sistema capitalista actual, el margen de maniobra es cada vez menor. Y estos gobiernos, llegan prometiendo un montón de cosas que luego, al no hacer ningún cambio estructural, fracasan rápidamente, generan decepción, generan enojo. ¿Y eso qué produce? Gobiernos aún más de derecha. Ese es el fenómeno que tenemos que ver y que tenemos que estudiar. Ellos se presentan como el mal menor, pero terminan siendo un mal mayor que le abre la puerta a la derecha. Y si no, miren lo que está pasando en Chile, en la Chile de Boric. Puede terminar trayendo a Kast al gobierno. Miren cómo terminó el propio gobierno de Alberto Fernández en la Argentina. Terminó con Milei. Miren lo que pasa en Bolivia, que hay una delegación de compañeros y compañeras de Bolivia. Miren lo que pasa en Bolivia, donde, destrozado en internas, el más de Evo Morales de Arce terminó entregándole el gobierno también a la derecha. Y miren lo que pasa también aquí en Brasil, con Lula, que se alió a sectores de la derecha y por eso no toca las reformas antiobreras que dejaron esos gobiernos. Eso también hay que decirlo, Ellos nos dicen que para enfrentar a la derecha, para ganarle las elecciones,
hay que unirse a sectores de la derecha o moderarse. Pero precisamente esa moderación, esos frentes políticos son los que fracasaron. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque para gatito mimoso del poder económico ya está Milei. Ya hay otro. Bueno, sigamos en serio ahora. Ellos se preparan. El imperialismo se prepara. Se prepara con Trump diciéndole a las Fuerzas Armadas que se tienen que involucrar en la represión interna, con redadas contra las y los migrantes brutales. Se preparan, como vimos en Río de Janeiro, con masacres que nos conmovieron profundamente. Se prepara Milei, siempre cada vez más represivo, armándose. Ellos están dispuestos a todo, pero nosotros, nosotras tenemos que tener claro que la clase obrera tiene el poder para dirigir con su lucha a los sectores oprimidos de nuestros países y vencer. En la resistencia tenemos que generar las condiciones para pasar a la ofensiva con la huelga general como herramienta. Esa es la herramienta de nuestra clase. Con total independencia política de las variantes burguesas y con un programa de ruptura con el imperialismo y con el capitalismo. Eso es lo que nosotros creemos que es la tarea del momento, la pelea que tenemos por delante, compañeros y compañeras. Para terminar, tenemos que unir nuestra lucha. Tenemos que unir nuestra lucha con los pueblos de Asia, con los pueblos de África, que pelean contra las mismas políticas del imperialismo y del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que unirnos a la juventud que se rebela porque sabe, porque ve que no tiene futuro bajo este sistema capitalista. Tenemos que unirnos a los pueblos de América Latina que se levantan contra el imperialismo y contra el avance de Estados Unidos. Tenemos que unirnos a esa clase trabajadora que se vuelve a juntar con la juventud, que salen a movilizarse, que paran y que bloquean todo marcando el camino. Nos tenemos que unir con los que cada lugar del planeta se conmueven frente a un niño, frente a una niña palestina, repudiar el genocidio, movilizarnos. Tenemos que unir nuestra pelea, como bien me dijo ayer el compañero Anás de Revolución Permanente. Tenemos que luchar juntos contra la carrera armamentista, porque esa carrera militarista del imperialismo se paga con recortes a la salud, con recortes a las partidas sociales, con recorte a la educación. Así que Anás, acá está nuestro compromiso internacionalista de llevar adelante también esa pelea en nuestros países. La izquierda, el relato eterno que fracasa siempre. La izquierda se presenta a sí misma como la defensora de los pobres, de los trabajadores y de los oprimidos. Sus discursos están cargados de consignas emotivas, palabras grandilocuentes y enemigos perfectamente definidos: el capitalismo, el mercado, la empresa, el imperialismo. Pero cuando se corre el velo del relato y se observan los resultados reales, la historia se repite una y otra vez con una precisión inquietante. Como bien señala Agustín Laje, a la izquierda se la juzga por sus intenciones, a la derecha, por sus resultados. Y ese doble estándar es el corazón del problema. Porque las intenciones no alimentan, no generan empleo, no sacan personas de la pobreza. Los resultados, sí. La evidencia histórica es abrumadora. Venezuela, el paraíso socialista, expulsó a millones de personas en la mayor diáspora del siglo XXI. Cuba, tras más de 6 décadas de socialismo, perdió millones de habitantes que huyeron del sistema. Alemania dividida mostró con crudeza qué modelo ofrecía prosperidad y cuál levantaba muros para evitar que la gente escapara. Argentina, bajo distintos experimentos estatistas y populistas, vio cómo generaciones enteras de jóvenes se iban del país buscando oportunidades que el sistema local les negaba. La gente vota de dos maneras, con el voto y con los pies. Y cuando puede, siempre huye del socialismo. Frente a estos datos, la izquierda responde con un discurso cada vez más radicalizado. Nicolás del Caño y Miriam Bregman no esconden su objetivo:
la lucha de clases, la movilización permanente, la huelga general, la ruptura con el capitalismo. No hablan de crear riqueza, de atraer inversión, de generar empleo genuino. Hablan de conflicto, de confrontación, de parálisis productiva. Su propuesta no es construir, sino resistir. No es producir, sino bloquear. No es integrar al mundo, sino aislarse. Cuando la izquierda habla de reforma laboral esclavista, omite un dato clave: sin empresas no hay trabajo, y sin trabajo no hay dignidad posible. Las economías que destruyen la inversión, que persiguen al que produce y que judicializan cada relación laboral, terminan empujando a millones a la informalidad, la pobreza y la dependencia del Estado. El problema de fondo es cultural. La izquierda necesita un pueblo empobrecido, dependiente y movilizado permanentemente. Porque un ciudadano autónomo, con empleo y capacidad de elegir, deja de ser manipulable. Por eso atacan al mercado, a la libertad económica y al mérito, porque son herramientas de emancipación real. Cada vez que la izquierda gobernó, prometió justicia social. Cada vez que gobernó, dejó más pobreza. Cada vez que fracasó, culpó a otros. No es casualidad. No es un error. Es el resultado lógico de ideas equivocadas. La verdadera batalla cultural no es entre derecha e izquierda, sino entre realidad y fantasía, entre datos y relato, entre libertad y control. Y la historia ya dio su veredicto. La pregunta no es si el socialismo podría funcionar. La pregunta es cuántas veces más se lo va a dejar fracasar con la vida de la gente. La izquierda siempre te promete el paraíso, pero cuando llega, lo primero que hace es culpar a otro y pedir más poder. Y ahí está el verdadero peligro: no es lo que dicen, es lo que termina pasando cuando se les cree. Por eso esta batalla cultural no se gana con odio, se gana con memoria, con datos y con coraje. Si vos también estás cansado de que te vendan relatos y te dejen ruinas, suscríbete ahora, deja tu like y comenta. ¿Cuál fue el país o ejemplo que más te demostró que el socialismo fracasa? Compartí este video, porque si la gente no conoce la verdad, la historia se repite.